Nos convoca entonces la Peña 8 que está dividida en A, B y C y cuyo Largo, personaje largo. principal es Felipe en principio. Es el personaje de la parte A y B. Así que vamos a irnos ahora compartiendo pantalla a la prueba 8A y vamos a entrar en materia con las preguntas. ¿Qué parte del plan del Señor para el avance del testimonio de la Iglesia, según Hechos 1.8, se cumplió antes de la muerte de Esteban? Yo le puse, no sé si está bien, pastor, que se predicó su palabra en Jerusalén. Sí, Ujú. yo también puse lo mismo, se predicó en Jerusalén. En Jerusalén. Ujú. Muy bien. ¿Y comenzó a cumplirse a partir de la muerte de Esteban? En toda Samaria y Judea. En Se Samaria. evangelizó en Samaria y en Judea. Lo mismo Claro, que decía Hechos 1 y 8 que pidió Jesús. que Sí, decía en Jerusalén, en Samaria, Y en en Judea. Judea y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Ahora, uno dice, ¿lo uno tendrá relación con lo otro? Pues probablemente no directamente, pero indirectamente la muerte de Esteban marcó el inicio de una persecución fuerte, ¿no? sí. Entonces algunas personas seguramente pensaron, no, aquí en Jerusalén se va a poner fea la cosa, mejor nos vamos. ¿Y para dónde se fueron? Pues a la región, a Judea, y algunos llegarían hasta Samaria. Así que en la muerte de Esteban también hubo un cumplimiento de otra misión especial que el Señor tenía u otro propósito. Como siempre, no sabemos nosotros cuáles son los planes de Dios. Triste la muerte de Esteban, pero lo que él hizo en su testimonio conforme y lo compartió, pues impactó a muchos. Segunda pregunta, ¿qué hizo que los creyentes dejaran Jerusalén? La muerte de Esteban y la persecución a la La iglesia. persecución a la iglesia. O sea, La persecución. Claro, no se puede decir que eso fue solo la muerte de Esteban, sino que a partir de la muerte de Esteban comenzó una persecución de la iglesia. Muy bien. B. ¿Quién fue la principal persona en organizar esto? Saulo, Saulito. Saúl. Saulo de Tarso. Saulo. Con cariño, Saulito. En ese Saulito. entonces era Saulo. Y C. ¿Qué hicieron los creyentes al establecerse en otras áreas de Palestina? Predicaban la Predicar el Yo palabra. puse que evangelio. iban predicando del Predicar. poder de Jesucristo. Esta gente no los podía callar nadie. Mm. Solamente se movieron de un lugar a otro, pero el propósito siguió siendo el mismo. Tercero, ¿en qué provincia predicó Felipe? Samaria. Samaria. Ya vamos por Samaria. ¿Con qué resultado? Dice que muchos creyeron en Muchos Jesús. creyeron en Cristo. Muchos. Claro, no hay una forma de definir cuántos, pero Yo dice esa no la respondí. muchos Aumentó creyeron el en número Cristo. de creyentes. También ese fue el resultado. Aumentó el número de creyentes. Muy bien. Y C. ¿Qué tuvo esto de sorprendente? Que samaritanos y judíos Los judíos no se trataban. no se pescaban. O Claro, sea no, que de alguna manera el tiempo en el que Jesús habló con la samaritana, cuando junto con los discípulos fueron allá, causó un impacto mayor. No en el, tal vez en el mismo instante, pero el que Jesús haya tenido contacto con esta región, que les haya ido a predicar. Recuerden que la mujer samaritana no se quedó ahí sola, sino que se fue Sí, al y pueblo. contó. Mm. Vengan que he conocido a alguien que me dijo todo lo que he hecho. Y con eso creo que muchas personas se acercaron a escuchar la predicación. Así y que, Jesús se quedó varios días, pastor, también ahí. Sí. además, Mm. Sí, entonces, varios días. resultados de todo eso también tenemos a un Felipe que contrariamente a lo que hacía la cultura judía, que no había trato con ellos, están llevando la palabra. Qué bien. Cuatro. Pastor, Dime. pastor, el, a mí, yo no sabía, pero los samaritanos, yo pensaba que era un pueblo que estaba
que habían sido... Se me No congeló la oigo, imagen quedó de... pegado todo. Se quedó pegado Mercedes. Sí. BTR. Vete al cerro. Pero ¿qué tiene que ver los con que el habían hecho de quedado que de... No, y que se habían mezclado, pero ¿qué cuenta de qué emperador decía en la elección o alguien? Un rey, no me acuerdo. Pero también eran judíos. Sí, pero eran Sí. judíos. Eran judíos, sí, pues. Mechita, Estaban mezclados con Era otros, mezclado, era mezcla. Estaban mezclados. eran mestizos. te... Sí, se cortó un rato tu comunicación, quedó tu video pegado, así que te animo de pronto a quitarle el video para que no vuelva a pasar. Y aunque nos gusta verte, para que podamos escucharte si vuelves a participar. ¿me escuchan ahí? Sí, Ahora sí. sí, perfecto. Ah, ya. Les cuento de que a mí me impresionó porque yo pensé que los samaritanos eran solamente gente que había vuelto de la cautividad, Pues, de los judíos que se habían ido y que se había mezclado y que después había vuelto gente, pero me llamó la atención porque yo no sabía que eran judíos, po. Y pues amaban a Dios también. Yo pensé que era gente externa nomás. Y Adoraban a Dios también. sí, sí, sí. no, si Pero son pero eran más familia. paganos, eso sí. Eran paganos, sí, pues, por todo lo que ellos O tenían traían. otros dioses. Claro. Eso. Se pervirtieron en algún momento, pero hacían parte de la familia, claro que sí. Sí. Y tan terrible fue la disolución que después ya ni siquiera se hablaban entre ellos. Pastor, una consulta. Sí, En la dime. actualidad yo he escuchado que los judíos se consideran judíos si es que vienen por el lado de materno. No sé si sabe algo de eso. No necesariamente. Sigue siendo, es que es más, todavía hay judíos que llamamos nosotros extranjeros, es decir, que se asimilan como parte del pueblo. Entonces, claro que siempre hay una corriente radical, ¿no? En todas partes hay, hay radicalización de ciertos aspectos y es probable que haya un grupo que sí sea radical en su manera de percibir quiénes son y quiénes no son. Pero, pero no, es por padre y madre de todas maneras, ¿no? Ahora Les voy a pedir que me disculpen un sí, segundito. Llegó aquí alguien a la casa, entonces si quieren puedan ustedes siguen comentando un momentito, ya Recreo, vuelvo. No se recreo. preocupe, pastor. Oye, Eh, ¿me escucháis? Sí, te escucho, Hugo. Dime nomás. Mire, a mí me ha tocado trabajar harto con judíos, ¿ah? Por el trabajo. Y en una oportunidad estuve en el desierto, en el norte de Chile, con alrededor de 30 judíos, ¿ya? Estaban instalando unos sistemas de comunicación. Y hablando con el que dirige el equipo, y me dijo, aquí en el equipo no todos somos judíos, para que quede claro, Pero hay, ¿ya? hay mucho prosélito, eso sí, ¿o no? Entonces, no hay que, según ellos, no hay que confundir. Los judíos son judíos, los demás son israelitas, y son todos israelitas. Entonces, cuando ¿Qué hablan de los judíos es como hablar de los cristianos, ¿ya? Ah, ¿Ok? ya entendí. Pero Es como la cuidado religión. porque exactamente, se Ah, identifica el entendí. judío por su religión. No es Claro. porque los israelitas sean judíos, no, cuidado, ¿ya? Y O ahí sea, me lo aclaró al tiro para no meter las patas. todos son israelitas, Claro, es como todos son decir, israelitas, mas no todos son judíos. claro, es Sí. como decir que son chilenos, pero Mm. no todos son cristianos, una cosa así. Entonces, analizando acá el contexto de las cosas y de la historia, en el fondo era el territorio palestino, ¿ya? En el cual habían provincias, una de las cuales era Judea y la otra Samaria, que era el mestizaje de los judíos con otros, digamos, ¿ya? Te lo Ya. comento porque para no meter las patas y no embarrarlas, es que el líder del equipo ahí me lo dijo de un principio, ¿ya? Para no cometer un error que pudiera arrepentirme, porque son muy cuidadosos de eso.
Sí, ellos cuidan Y lo, mucho su sangre, pero lo que Julito Ah, decía, yo también lo había sí. escuchado, No, de pero que se considera, no, pero es por línea materna, ojo. porque ahí da seguridad, pues, pero el tema, iguales son súper celosos porque tienen sus tradiciones, ellos siguen sus fiestas, es como todo, pueden vivir en Chile, pero ellos celebran todas sus fiestas. pero es porque son judíos, pues lo mismo que como que están celebrando su cultura. Claro. Pero sí, Correcto, pero si no son judíos y son israelitas, también siguen las mismas fiestas, no creo. no todos, No, pues Eloisa, no todos, no, no todos. Porque no te ahí deben equivoques, haber también no. cristianos. Bueno, pero hay personas que son israelitas, pero no necesariamente judías. Exacto. Ya, ese fue, ahora que, Eso es en la actualidad, en el contexto de lo que estamos estudiando, entiendo yo que Qué mal. así también existían los judíos que eran los de Judea y judíos que eran de Samaria, que tenían otra... Y lo Es otro, que que eso se es acuerdan cuando el decir que pastor, ¿se acuerdan cuando el pastor nos enseñó que cuando los que se fueron, los que volvieron, los de Judea permanecieron fieles, no se mezclaron, no se casaron con otras esposas, siguieron los ritos. En cambio, los samaritanos se casaron con otros, se mezclaron. ¿Se Está acuerdan cuando nos malísimo el explicaron internet, eso? vale. Sí, pues, Malísimo, Claro. claro, malísimo. Entonces, claro. por eso es la diferencia entre los samaritanos y los judíos. Sí. La otra vez salimos a dar una vuelta y fuimos a Las Condes hacia arriba. Y pasado el Cantagallo, siempre vimos hace un par de semanas que iban varias familias judías y debe haber una sinagoga por ahí, Sí, sí. Las Condes hacia arriba. Y van con su Sí, está está la vestimenta. sinagoga. Sí, Sí, sí. Y me llamó la atención decir, que se juntaban igual. Yo estoy hablando hace 3 semanas atrás, más o menos. claro. Sí, por Aquí en la eso quería. empresa nosotros tenemos varios que son judíos, y son judíos practicantes, y van a la sinagoga y todo, y celebran van todas las con kipás, fiestas. con la Claro. pañoleta. Ahora, Sí. no se visten como los ortodoxos, los judíos que son más ortodoxos, que andan con las trenzas, el sombrero negro, esos son Esos como son más... los más ¿Ah? conservadores, Sí, pues Sí. esos son los más radicales, y hay los más otros peores que radicales. ¿ya? Claro. Pero ellos igual van a la sinagoga y van, o sea, van de civil igual que uno, van más ordenadito, claro, y van con su kipá y la pañoleta. Sí, El sí. kipá es lo que más usan. ¿Cómo? Y se juntan igual El con gorrito que en tienen esta arriba época. en la cabeza, eso es lo que más usan ellos. Eso se llama la kipá. En la kipá. El Eso. kipá. bueno, volví. Que un caballero que ¿Va? Estás conseguimos que como, viniera, estás como Felipe, fui arrebatado. fue arrebatado el Espíritu Santo, te moví a otro lado. ¡Pum! Ah, ah, Bien, Pero, eso quedó grabado, así pero que igual seguimos contentos nosotros. ¿Viste? Igual. eso quedó grabado. Mira, en alguna ocasión hablamos, por ejemplo, de las migraciones y la migración rusa en tiempos en los que estaba la cortina de hierro y todo esto desencadenó que llegaran a Israel cerca de 1 millón de rusos o de lo que nosotros conocíamos como soviéticos. ¿Ya? Y ellos fueron asimilados por Israel porque también como Israel estaba conformándose como nación y necesitaban fuerza de trabajo y todo esto, este grupo de personas tienen la nacionalidad israelí, pero no son judíos. Exactamente. Son israelitas porque entraron a la nación como refugiados o como migrantes y como nos dan las oportunidades, las leyes migratorias, en algún momento se puede conseguir la ciudadanía, pero eso no significa entonces que inmediatamente uno adopta la El religión judaísmo. oficial. Sí. Y la religión oficial es el judaísmo y no tiene nada que ver con lo que es Israel, Nacionalidad. aunque ese nacionalismo también está atizado por lo que tiene que ver con
con la religiosidad, pero Sí. son dos cosas diferentes. Entonces, es bueno aclararlo ahí en ese contexto. Vamos a seguir entonces con el número 4. Espera, Pastor, ¿Cuál una es? consulta, una cons- espera, una espera, Dime, espera. dime. ¿Esos son judíos no mesiánicos? Eh, claro, los que están en Israel y los que guardan todavía el contexto de la religión judía no son mesiánicos. Los judíos mesiánicos normalmente son personas que han escuchado el Evangelio, que cuando empiezan a estudiar la escritura se dan cuenta de la relación especial de Dios con el pueblo de Israel, y algunos de ellos quieren adoptar el judaísmo como parte de una expresión religiosa. Es bien extraño porque no necesariamente son judíos que se convirtieron, sino más bien eran cristianos que se trataron de convertir al judaísmo siguiendo todas las instrucciones del Nuevo Testamento, pero guardando todas las pautas que les hacían convertirse también en herederos de la promesa a Abraham. ¿Me hice entender Wow. el enredo? Es un enredo, pero Es un, sí lo entendí. es un enredo, pero uno quisiera pensar que la mayoría de los judíos mesiánicos son judíos que entendieron que Cristo es el Señor, pero por lo que yo he podido investigar, no, es al revés, son cristianos que empiezan a ver el Antiguo Testamento con unos ojos especiales y ven la promesa y el pacto hecho con Abraham, y entonces dicen, pues ya estamos en el nuevo pacto, pero qué mejor que poder estar en los dos pactos. Entonces empiezan a guardar Ah, el ya, pero pacto. no niegan a Jesucristo No No. niegan a Jesucristo, pero le dan como como cabal Mesías, me refiero. cumplimiento, ¿cierto? Le dan cabal cumplimiento a toda la expresión bíblica de los dos pactos. Entonces están bajo el antiguo y también bajo el nuevo, mientras que los judíos normalmente siguen bajo el antiguo pacto y no quieren nada que ver con ¿Eso, el nuevo. ¿Esos serían los no mesiánicos? Esos Los que son los no están, mesiánicos, claro, los judíos que esos, podríamos llamar ortodoxos. Ortodoxos, esos, exactamente. esos judíos no mesiánicos no conocen al Señor. No, No, po, Tienen la no No, salvación. pues, conocen, no lo no. reconocen no como conocen a como Jesús. Dios. Ya, Pastor, pero ¿qué pero esperan ellos? O sea, ahí sí pregunto de manera Un analfabeta Mesías, porque no conozco mucho de eso. Ellos están esperando un Mesías, me imagino, ¿no? todavía Hasta el esperan día el de Mesías. hoy. Ajá, Exactamente. y ¿dónde dicen ellos que va a llegar? ¿Cuándo les va a llegar? Justo cuando sea la segunda venida de Cristo. Es el día y No, la hora, nadie lo sabe, querida, solo el es Padre. que, es que ¿saben qué? no, ¿Por qué no. pregunto? Porque esas personas, cuando el Señor venga, entonces no se van a ir con Él, po. Eh, No, yo, O sea, yo tan peor que Dios tiendo, como Él quiere. yo vuelvo y siempre pienso en el Dios de los imposibles y digo, yo no puedo determinar eso porque el juez es Él. Él Sí, es el que sabe a quién se va a llevar y a quién no. Y así por es. eso, como dice la Mm. escritura, Exactamente. nos vamos a sorprender de los que no se va a llevar, porque creíamos que eran de la primera línea. Mm. Y puede ser sí, que Exactamente. entonces yo no puedo determinar eso, Mechita, y creo que lo mejor es decir, el Señor es el que va a llevarse a sus escogidos. Sí, pues. Amén. Amén. Está bien. Ahora, Bien. ellos tienen plena confianza de que el Señor los mira con agrado porque están cumpliendo con la parte del pacto que el padre Mm. De Abraham Abraham. también recibió. Así que eh, es una situación que uno la ve como muy extraña, pero por ejemplo, cuando se ofrece un sacrificio por los pecados, ellos lo ofrecen por los pecados venideros, por los que van a cometer el siguiente año. Y por eso nosotros Caramba. entendíamos que los sacrificios anteriores a Cristo apuntaban hacia adelante, hacia Cristo. Mm. Entonces, en cierta forma, lo que están haciendo, están promulgando también que va a venir un sacrificio mejor. Entonces, no Yeah. sabemos realmente qué hay en esos corazones. Son Claro. personas, hombres y mujeres, que muchas veces están muy enamoradas de Dios y que respetan profundamente a Dios y Correcto. creen en el Padre, y solamente que no han conocido al Hijo, pero tiempo tienen. Pastor,
Pero también las escrituras, ¿Cómo? las escrituras nos piden que oremos, el Señor Jesús nos pide que oremos por Israel, Claro, que tenemos que nosotros orar por ellos. eso sí que es bien importante. No Sí. olvidemos. Oye, Gamaliel, ¿tú conoces al gran rabino acá de... Se te fue ahí un poco la onda, pero creo que estás hablando del rabí el de, del gran rabino de la comunidad judía de la comunidad judía de acá? en Chile. Mm, Sí, tuvimos la oportunidad de verlo una vez, pues no, de saludarlo ni nada de eso, pero en una de las pocas oportunidades que he estado por allá en La Moneda, ahí lo pudimos ver porque fue eh, en una celebración navideña que Camila, como hacía parte de la orquesta de la Foji, ellos sí. interpretaban y por ahí estuvieron una de esas grandes autoridades. Mm, Habían varios, también uno de la ortodoxa griega y los de la anglicana y claro, el arzobispo y todas las autoridades, porque era una fecha especial. Claro. Ya, Pero no de gracias. trato, Y, de y vista estaban nomás. celebrando el nacimiento de Jesús. No, no era no. celebración directamente, no era eso lo que los Ah, ya, convocaba. Lo que los ya. convocaba era el presidente para la celebración de fin de año, no Ah, dicen ya. que es la Navidad. Sí, pues me Eh, imagino. y ahora que estoy cayendo en cuenta, creo que ni siquiera era Piñera, tal vez fue con Bachelet. Es que desde que llegamos, los niños han estado en esa orquesta, entonces tuvimos, Sí, tienes una foto con la Bachelet. sí, Ustedes, sí, se la he visto. sí, entonces tal vez fue con Bachelet que era mucho más, eh, creo yo, laico el asunto. Ya con Piñera sí tiene más visos como de cristiana la celebración, entonces de pronto fue más bien con Bachelet que lo vi al gran rabino. Mm, Y se identifica bien por su vestimenta, claro. sí. Entonces, pero ve, me hiciste pensar que sí, tal vez fue hace muchos más años. Y la verdad la celebración de Bachelet era, por ejemplo, ahora que me acuerdo, era en los salones internos. En cambio, la que pude participar con Piñera era en la Plaza de los Naranjos con un pesebre grande que hacen ahí. Mm, Mm, Entonces Ah, ahora que pero mira. caigo en la cuenta hay grandes diferencias entre las dos formas de celebrarlo. sí, pues, por sí. supuesto. Mm. Se nota eso. Mm. Bueno, sigamos entonces con el 4. Dice, ¿cuáles son los dos apóstoles que visitaron Samaria para la continuación de estos hechos? Pedro Peter y Pedro y y Juan. John, Juan. Y Pedro, Juan. Pedro Pedro y y Juan. Juan. Ya no Jacobo en un barquito, sino solo Pedro y Juan. Muy Sí. bien. ¿Cuál de estos hombres había demostrado previamente su odio a los samaritanos? Juan, Juan. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo? que caiga Que, fuego sobre que ellos, le caiga fuego Ah, sobre él. sí, fue, porque pues no los era. dejaron entrar a Jesús a Samaria. Cariñoso, Claro. Con cariñoso. Jacob. ¿Por qué no le echamos fuego? Ah, Sí, Señor, envía fuego sobre ellos. sí. ya, pero era porque tenían frío y él quería que se calentaran un poquito. No, porque Jesús no había pasado por Samaria, no pudo pasar por Samaria. Mm. A propósito, aquí apareció en el chat una pregunta de Yorla. Yorla, ¿qué es? A ver si nos la aclaras. Como los musulmanes, ¿qué significa esto? Como los musulmanes. Ahora nos lo Ah, no, aclaras está un... hablando de los judíos. Sí, Cuando pero estamos hablando de los judíos. No, pero ¿qué relación tiene con los ¿qué musulmanes? relación dentro de lo que estábamos hablando para no dejarte ahí como en el aire, como los musulmanes, qué significa? ¿Relación, parecido, diferencia o Sí, cuál? me ¿Para qué? imagino que es. La relación con Dios. Sí, la relación de los musulmanes con Dios es bien interesante porque ellos hacen parte también de los hijos de Abraham Sí, Sí, o Ismael. por los pero Ismael, ismaelitas.
los ismaelitas. Entonces, claro, tienen una percepción de Dios, aunque le llamen Alá, que parte desde el mismo inicio del padre Abraham. Sin embargo, Claro. Ibrahim. Ibrahim. ¿Qué Ibrahim, significa eso, Hugo? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Abraham, Abraham. Ah, Abraham, ya. sí, En el musulmán es Ibrahim. Ibrahim. Ah, Entonces, no es lo mismo porque de todas maneras ellos sí se fueron por otra vertiente, reconocen al padre Abraham, pero también eh, las expresiones que ellos tienen son bien diferentes a las que aparecieron a través de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hubo mucha más mezcla con misticismo, hubo más mezcla con otras culturas y también de alguna forma con politeísmo. Entonces no necesariamente son iguales. Sí, en Sí, cuanto a la radicalización, tal vez algunos son tan sí, ortodoxos como los judíos, sí. pero al mismo tiempo hay hartas diferencias en las expresiones religiosas de los y unos y lo de otro los que otros. ellos también, los musulmanes, tienen un brazo como armado de matar a todos los infieles. Entonces en eso también tienen una radicalización hacia lo malo Sí, también, porque pero, eso pero ¿sabe, existe, porque... ¿Ah? Angélica, dentro del judaísmo actual, así como estamos viendo los ortodoxos, hay unos que son ultra radicales dentro de los judíos hoy día y que son tremendamente violentos. ¿En serio? Ah, no Sí, sabía eso. sí, pues, Angélica, cuando la Ah, gente que ha ido, yo no he estado en Israel, pero la gente que ha ido para allá y se enfrenta a estos y van en la calle, es mejor hacerse a un lado y dejarlos pasar. mira. Sí, Claro, así porque es. dentro de los musulmanes Bárbaro. pasa lo mismo. Ujú. Sí, y suele pasar en todas partes también, ¿cierto? En todas Sí, las expresiones culturales. Alguien que se radicaliza y, por ejemplo, veíamos en los Estados Unidos, después de todas estas confrontaciones raciales, grupos ultraderechistas, también supremacistas, que le llaman, de la sí. raza Sí, aria. blanca, Aria. Sí. Entonces, en todas partes aparece alguien que está En Chile son los radicalizado. Extremo. anárquicos y las garras, las garras del fútbol. ¿Cómo se llaman las barras bravas? Las barras bravas. Las bravas. Las bravas. Sí. Bueno, Eh, en todas partes están estos demonios. hay muchos lugares, sí. Sí, Dice Renata, pastor, es importante orar por el pueblo de Israel porque Dios tiene una promesa con ellos, a pesar de que ellos no hayan recibido a Jesús, la promesa inicialmente Sí, es con ellos. Claro que sí, por amén. eso, sí, eso lo recordaba María Angélica. Y nosotros Sí, cada año, cuando hemos hecho la actividad de oración por las naciones, Celindo nos ayuda a tener un espacio para recordar orar a por Israel. Israel siempre. Pero mm, pues no es el Amén. único momento en el que lo recordamos, pero sí, gracias al Señor tenemos como parte de nuestro ADN el recordar mm. orar por Israel. No, yo siempre estoy orando por Israel, Ujú, pero, pero es porque por obedecer la palabra, pero siempre estoy exacto, orando por Israel. claro que sí. Bien, después de esa expresión de Y una- Juanito tan cariñosa hacia los samaritanos, vamos a la C. ¿Qué cambio puede verse ahora en la actitud de Juan? Que Porque Que ahora fue puso las lleno del ora, manos, Espíritu Santo, po. lloró por los oró y samaritanos. puso manos. Oró y Oró por puso mano. ellos. Gran diferencia, ¿cierto? ¿Y qué provocó este cambio? El Espíritu Santo. El Espíritu Fue Santo. lleno del Espíritu Santo. Yo creo, porque de otra manera, ¿cómo, cierto? ¿Cómo ver un cambio tan singular? Número 5. ¿Qué motivo tuvo Simón el hechicero para desear la plenitud del Espíritu Santo? Quería poder y fama, puse yo. Esa era su Sí, motivación. poder y fama. Quería, Mm. quería Poder, comprar, claro, el Espíritu Santo para tener Más poder poder. poder y vanagloria también Y, podríamos decirlo, ¿no? y y van, vanagloria, claro, correcto. porque fama, gloria. Sí. Exactamente. ¿En cuáles dos de las tres tentaciones de Jesús cayó Simón? Justamente La La vanagloria. del vanagloria pináculo, y violencia. en la del pináculo En prestigio sin Dios y claro, y en y poder en sin Dios. abundante violencia sin Dios.
Ya, la La del pináculo. vanagloria es prestigio sin Dios, pastor. Y Sí, la violencia es poder sin Dios. En la violencia y vanagloria. están ahí Sí, yo juntitas. también puse esas dos, la vanagloria y la Correcto. violencia. Eso puse yo. ¿Cuál es, pastor? ¿Esas dos? Sí, sí, claro que sí. Sí, Porque son 2 de 3, casi que hace el juego completo. sí. Sí. 7. ¿En qué sentido podemos nosotros cometer el mismo error? Mm, Nos podemos En la dejar llevar por vanagloria. la vanagloria, por nosotros, Mm, como que nosotros somos los que estamos haciendo, Pero nosotros eso somos, está cuando nos alejamos de Dios, ¿o no? sí, pues, Sí, sí, pero al No, mismo tiempo es cuando aún cuando queremos estando, llamar a llamar la atención. exacto, no necesariamente solo estando lejos, sino estando también en el pueblo de Dios, querer recibir nosotros los honores, Ah, el reconocimiento. El poder y la gloria para ti, no para o sea, Dios. cuando yo esté tocando adelante voy a decir aplaudan. Exactamente. Exacto. Ya. o también pensar que uno es más espiritual que otro. O sea, a veces Claro, uno ya tiene una actitud y dice, ah, no, es que esa, como que hace juzgar al otro superficialmente. Entonces, ah, no, yo soy mejor espiritualmente. Eso es caer también en la vanagloria. Mm, Y todos somos pecadores, todos estamos en la misma línea, en el Claro, mismo pecado. la debilidad, la tentación es la misma siempre, ¿no? En el Claro, caso mío, por ejemplo, pensar que yo no me puedo equivocar, pensar que el único que predica bien soy yo, que la única autoridad para orar por otros la tengo yo, eso es la misma vanagloria. claro, ¿Mm? claro. sí. Entonces, todos estamos en diferentes áreas o de diferentes maneras, pero a expensas de la misma tentación. Correcto. Bien, pasemos a la prueba 8B. Ya, ahora caché. Ya. Lo importante es tomar conciencia de eso y Ya. cambiar estas actitudes. Tomar conciencia y darle la gloria siempre al que la merece. Por eso Entonces, que el Señor Exactamente. nos pide que nos examinemos. yo les voy Y a dar un ejemplo de algo muy lindo que ustedes hacen, pero que es una tentación fuerte. Cuando, por ejemplo, han pasado actividades que hemos hecho y es muy lindo cuando la iglesia nos reconoce, pero es peligroso porque uno se puede quedar con Sí, pues, la gloria. pegado. sí, Entonces, Exacto. lo que sí, exacto, normalmente intento hacer es entregarle la gloria al Señor. Pastor, qué lindo que estuvo la actividad para los niños. Gloria a Dios. sí. Gloria a Dios. Es No, Amén. muy, no hicimos nada, toda la gloria es para el Señor. Mm, Así que es un ejemplo de lo que es una debilidad humana que nos puede surgir rápidamente como, ah, sí, qué bien que lo hice, qué bien que lo hice. qué bien que lo hice. Y no, más bien siempre entreguémosle la gloria al Señor. Bien, la prueba B, la parte B, entonces nos tiene los principios que vamos a ir a verlos así rápidamente. Encontramos versículos que nos ayudan a orientar cómo aprender de lo que pasó entre Felipe Con y el Felipe. etíope, ¿cierto? Como una yo, evangelización sí, personal. yo no me lo Primero sé. que todo, ¿qué es lo más importante? Por eso está en el número 1. Ser 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 guiado guiado guiados por por Dios. Dios. cada Ser guiado paso por Dios. por Dios, Bien, con Dios. a esto yo les digo es el ejemplo de lo que estábamos hablando al principio, ¿cierto? Hay cosas que el Señor nos habla, nos muestra, nos dice y uno como que está tan distraído que no lo escucha. Así que ser guiado en cada paso por Dios implica una gran disposición a escuchar la voz de Dios. Eso debemos anticiparlo desde la mañana, cuando uno en la mañana tiene su Sí, primer tiempo de contacto con el Señor. Mm, Padre, ayúdame a estar atento cuando tú me hables. sí. Porque si no, pues es fácil confundirse y no saber a quién estamos escuchando. Entonces, ser guiado en cada paso por Dios. ¿En qué versículos encontramos esto? 8 del 26 al 8, 29. ¿cuánto? Del 26 y 26 al 29 tengo yo. Y 29, ya. El Al 29. 26 y el y 29. 29. Y 29. Ah, ya. Mm, Voy a poner una comita entonces. Es una comita. Número 2. Estar atento a lo que a lo que están preparados. Ya. Eso también hace parte Eso entonces de nuestra es oración. que, por-
Y lo podemos ir analizando de acuerdo al texto, Gamaliel, porque es bien interesante para mí todos estos principios que están en ese diálogo entre Felipe y el etíope. Bueno, y el Lo, diálogo lo es encuentro entre súper, Felipe y el Espíritu Santo también. sí, Entonces, porque es súper interesante, ya, ¿Se los leo? porque significa es leer que el pasaje. Ujú. no es ¿Los leo? solamente escribirlo, sino que hay un contexto ahí que encuentro que es muy, muy, Ve leyéndolo, María Angélica, por es favor. bonito. Ya, Eso. más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Dónde Esto estás es, leyendo? a los Espera, ¿Pero cuál es ese? ¿dónde estás leyendo? No, pues sí, el 8, 27 y 27 y 28. Pero en Hechos, estás en Romanos. Ah, no estoy en yo fui a Romanos. Hechos, en Hechos, Ah, pero está bonito lo que leía, ¿eh? Está muy bonito. Era del Sí. Espíritu No, Santo pero que me hay que está... leer desde el 26, María Angélica, para tener todo el contexto de lo Ah, que, del 26 ya. sí, de lo que fue Vamos a el leer del primer paso, ¿no? 26. Ser guiados en cada paso por Dios. Ya. Y detente en el Mira, 29, hasta el un ángel 29. del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, él estaba atento a algo ya de Dios. ¿A eso se refiere, por eso, pastor? ¿Sí? Y el Ah, ya. 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y Acércate júntate. y claro, júntate a ese carro. Ya. Entonces, hay algo que también es clave y es que el Señor está obrando en los corazones. Entonces, debemos estar atentos cuando Dios está obrando en otras personas. Y también es importante en la mañana decir, Señor, tú que vas adelante, tú ve adelante. Yo, a veces uno quiere o encuentra la necesidad de hablarle a alguien, pero mejor que uno anticipe que primero el Espíritu Santo llegue. Entonces, sí, yo quiero ir a hablarle a tal persona, pero Señor, primero ve tú, que tu Espíritu le vaya hablando, que le lleve el mensaje. Ya cuando yo llegue ya voy a hacer solo una repetición de lo que ya tú le has dicho. Mm, A eso se refiere este número 2, a estar atentos a los que están preparados, pero porque el Señor va sí, primero. claro, porque estaba leyendo Isaías, entonces ya estaba avanzado yo. Estaba medio Exactamente. preparado. Número 3. perdón, Repite, entonces, ¿lo es el 8, 2? 26, 27. Ah, sí, en el 2 es el 27, 27 y 28. 27 y 27, 28. 28 son esos. ¿Y el Claro. 29 no, pastor? No, No, El el 20 29 está en el no, 1, El 29 Ah, hace ya. parte de la guianza del Espíritu Santo. Ah, ya, ya. que primero es el ángel y después el espíritu. Entonces el número 3 viene siendo, Él el Establecer establecer un 30, po, contacto contacto el amistoso. 30, ya, el eso 30. es, ser amistoso, entonces Sí, es po, importante, ¿no? Eh, claro. lo que pasa es que a veces uno tampoco es tan amistoso, ¿cierto? En la forma en que se refiere a la gente o se acerca a las personas. Mm. Con que estás leyendo el libro, ¿no? Ah. Eh, ¿Estás haciendo la tarea? Sí, como que no da mucho a pensar que el contacto fuese amistoso. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y por eso nos Claro, dice el versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, Mm, la expresión de Felipe no creo que haya sido ni ufanándose de que él sí sabía, ni tratando de menospreciar al etíope y decirle, oye, tú se te ve que tienes como un coeficiente intelectual muy bajo como para entender lo que estás leyendo. Sería como difícil, ¿cierto? Imaginarse No, que el hombre va a sí. estar dispuesto a escuchar a Felipe, a decirle, invitarlo, venga, entre un completo desconocido, si no hubiese sido realmente amistoso.
Amigable, no. Es que el Espíritu Santo nos hace eso, pastor. Exactamente, pero también es un aprendizaje para nosotros sobre lo que significa ser amistoso, porque el Espíritu ya había hecho toda su parte, ahora está en la parte de Felipe, ¿qué hace? ¿Cómo se acerca al etíope? ¿Cierto? Y el ser amistoso es importante también recordarlo, reconocerlo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cierto? Si una persona, este jovencito que se ha transformado su rostro y que parece un lagarto con implantes, que se hizo cortar la lengua, que se tatuó y que parece como si fuera de verdad un lagarto, llega a nuestra congregación, ¿cómo lo vamos a tratar? Con amor. Exactamente, amistosamente, con amor. Y dice aceptarlo tal como es. Exactamente. Entonces, por eso es importante este punto, de establecer un contacto amistoso implica que a veces nos toca quitar nuestras propias prevenciones y nuestros Nuestro miedos, prejuicio. nuestros prejuicios y Prejuicios, sí. acercarnos amistosamente a todo el mundo. ¿no? Exactamente. Pastor, ¿sabe que un ejemplo súper bueno es, por ejemplo, yo aquí conozco a varios de mis vecinos y es muy importante preguntarle el nombre y Sí, que uno no se lo olvide. Y sabe que eso hace mucha, porque, por ejemplo, yo saludaba siempre a un abuelito que se llama Mario, pero ahora él está enfermo, pero yo sé quién es su esposa. Entonces yo le mando saludos. Y ella, la esposa, se pone muy contenta cuando yo le pregunto por cómo está don Mario. Y me pasa con varios vecinos. Y sabe que lo más lindo, que mis nietecitos le saben el nombre a la señora del almacén, le saben el nombre al vecino de acá. Entonces también ellos como que se hacen amigos de los niños. mm, Eso es muy bueno, aprenderse los nombres de las personas. fundamental. Sí, Y eso ayuda mucho. Que lo diga Gamaliel, que se sabe los nombres de todo el mundo rápidamente. Claro, pues, por lo menos lo intento, eso sí. O sea, yo Qué también. bárbaro. me ha parecido siempre que es algo importante. Es Sí. Las valioso, es personas se sienten bien. así es, entonces ese contacto amistoso es fundamental. Número 4. Comenzar la comunicación sobre temas que interesen a la otra Otra persona. persona. Sí. En este caso, como estaba leyendo Isaías, Claro, ahí nos dicen los versículos 33, 34, qué era lo que estaba leyendo y las inquietudes. El diálogo entonces lo establece Felipe, como dice el versículo 35. 35. Comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Claro. Correcto. Lo cual también, aunque no lo dice ahí directamente, ¿cierto? Es importante aprovechar el contexto de cada persona, ¿cierto? Es decir, reconocer el contexto de lo que está pasando, lo que está viviendo. Ese era el momento en el que el etíope estaba leyendo ese texto de la escritura, no entendía, por eso le pregunta de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. O algún otro, claro. Pero esa era su preocupación, entender, saber quién era. Y por eso, de ahí, desde ese punto de vista, Felipe partió bien, hablándole de un tema que era interesante para él. Por eso el número 5 dice que se establece un diálogo Un diálogo, exacto. en el que hablen ambos, Mm. no un Y no un monólogo. monólogo. No un monólogo, Exactamente. muy bien, Eloísa, exactamente. Una oportunidad de hacer interacción, de compartir. ¿Cuáles son los versículos que nos demuestran que hubo un diálogo? 31, 34 y 36. Perfecto. Eloísa, hoy te estoy escuchando, pero como un Porque cañón. estoy conectada a los datos porque el internet no sirve. Entonces estoy con el teléfono. Ah, pero se te escucha perfecto. Las otras veces Claro. el volumen es un poco bajo. Bien, Sí, sí. número 6. ¿Cuál es el número 6? Pasarse las escrituras. Sí. Qué lata cuando empiezan en esos campamentos a hacerle memorizar a uno versículos Ay, bíblicos. sí, qué Y sufrimiento. son buenos, a mí me encanta. Me Ese, cuesta tanto ese, aprendérmelo. ese sufrimiento tiene una razón de ser.
porque cuando uno puede citar las escrituras es mucho más importante que lo que uno piensa o lo que uno cree. Sí. Por eso, cada vez que Jesús respondió a la tentación de Satanás, le dijo, ¿qué le dijo? Y toda la escritura. No, es Son las que Escrito está. Escrito está. perfecto, así lo dijo, escrito está. Escrito está. Y después citó las escrituras. Entonces, es para recordarnos, como lo decíamos Escrito también, está, dijo Jesús. o lo veíamos en estas Mm. últimas dos predicaciones del domingo, escrito quedó. Escrito estaba todo lo que dijo Jesús. Y por eso cuando en el 70 Escrito se está, cumplió, dijo Jesús. fue fuerte eso. Entonces el versículo 35 también nos dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, nos ratifica el hecho de que es importante, es fundamental, es necesario basarse en las escrituras. Hay una parte en la que uno puede hablar de su propia experiencia, pero la base fundamental es la escritura. Y hablar de Jesucristo. El número 7, hablar Es de el 7. Jesucristo. Ujú. Claro. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo, Es decir el quién es Cristo, lo que personaje, hizo por nosotros. es el personaje fundamental. No estamos haciendo discípulos nuestros, hacemos discípulos de Jesús. De Jesús. Mm. Y eso lo dice en el 35b. Ve. 25 Le de anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el 8? El octavo principio. Uy, Lograr 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 el un compromiso, paso abierto el de paso de compromiso. compromiso. Un paso al compromiso. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Un Sí, pero ahí compromiso. lo que le dijo es si existía, si él no tenía ninguna razón que no pudiese ser bautizado, pues. Ujú. Bueno, de todas maneras surgió de él mismo la inquietud, ¿no? Del Sí. mismo Sí, sí, etíope. maravilloso. Y dice el noveno principio, Llevar a la Llevar- persona a una relación con Cristo. Ahí donde desaparece Felipe, lo dejó solo. sí, Exactamente. Él tenía que relacionarse con Cristo, no con Felipe. Claro. tiene que haber una instancia en la que hay un discipulado, pero no puede haber una dependencia total. Exactamente. No puede haber una dependencia. Por eso nosotros lo hemos planteado y lo que veíamos Sí. este año en el campamento, que es otra parte de lo que también hemos compartido en otras instancias. Uno reconoce que sin Cristo está muerto en los delitos y pecados, pero hay un nuevo nacimiento que nos debe llevar a un crecimiento como bebés, como niños, como jóvenes y a convertirnos en padres espirituales de otros. Si nos quedamos toda la vida como niños o como jóvenes, pues no estaremos cumpliendo el completo propósito del Señor. Y lo que vemos es que este hombre muy rápidamente se fue a su tierra a cumplir con el propósito que el Señor lo había llamado. La obra del Espíritu Santo en el etíope, como les decía, parece ser que fue bastante evidente y los libros de historia muestran el impacto que hubo por el cristianismo en el primer siglo en ese país. Ya. Bueno, y en esa parte del Pastor, continente. Aquí está, dice, el Señor arrebató a Felipe. Ajá. Y después en el 40 dice, y Felipe se encontró en Azoto. En Y Azoto. cómo era sido teletransportado. ¿Se da cuenta en los dos versículos? Sí, y pasando Esa anunciaba. Sí, es que puede ser una forma específica teletransportada, como dices, o inmediatamente después de que se despidió del etíope, ya el etíope no lo volvió a ver y siguió el camino Felipe. O sea, no hay una imposibilidad de entender esto como algo inmediato tampoco. Puede serlo. Pasemos a la 8C porque el tiempo apremia. Y dice, Wow. Tal. la 8C, ya. ¿Cuáles fueron las dos caras de la conversión de Saulo? La humana. le impactó la muerte de Esteban, ¿cómo enfrentó la muerte Esteban? Claro, cómo enfrentó la muerte a Esteban. Esa es la palabra exacta. Claro, porque no fue con desesperación, no fue en No. angustia, no Y fue perdonando su... mandándoles maldiciones como muchos No. podrían haberlo hecho, ¿cierto? Se encomendó
a Dios y perdonó a sus enemigos, a los que le estaban Correcto. perdiendo. Qué ¿Y cuál fue fuerte, la ¿no? parte divina? Cuando Jesús le habló en el Le camino a habló Damasco. cuando, claro, Le cuento con Jesús. Se encontró con el Señor. Ujú. Muy el bien. encuentro con Jesús. El encuentro con Cristo. Acá no lo digo yo porque seamos encuentro con Cristo. Estoy leyendo del libro que es la guía y ellos plantean su encuentro con Cristo. Sí, Así porque que le cuento con Jesús. ese nombre que nosotros tenemos para representarnos tiene mucho sentido. Sí, Ujú. 2. encuentro con- ¿En cuántas ocasiones se relata en Hechos la conversión de Saulo? Tres. Dos veces puse yo. ¿O 3. son tres? Tres. ¿Son tres? Tres ocasiones porque él también le relata cómo fue su conversión. En dos. En Él el, mismo relata en su el 20. conversión. Claro. Exactamente. Y la que está registrada como el narrador o el escritor del libro, la de Lucas. Lucas. La de Lucas. Vamos al punto 3. ¿Cuál era la...? Pero pastor, Dime. pero en los libros de los hechos nomás dicen. Ujú. En los libros de los hechos están las tres veces que él, No, ¿sí? en Lucas la tercera. No, por eso digo, es que la pregunta dice, ¿en cuántas ocasiones se relata? El libro de Hechos. Tiene razón. ¿Eh? Porque el otro, porque yo, ahí en el mismo libro dice acá, dos veces dice, cuando le habla al rey, al pueblo que lo quería, Agripa 2, al pueblo, claro, y al pueblo. y la Ahí otra es de estamos. Lucas. Y la La que otra es de Lucas Lucas. narra. Claro, la que Sí. está narrada por Lucas. Bueno, entonces pongo 3 o 2. 3. Son dos. Pero son ¿Por qué? dos. ¿Eh? Claro, no. Son dos. No, lo Y que los libros de pasa... los hechos son 2. Porque en Hechos son dos. Y el tercero es Lucas. No, pero es el mismo. O sea, Sí, de Pero acuerdo. Pero no es, dice Lo Hechos. mismo, sí. En Hechos, dice. en Hechos, o En sea, en Hechos. el libro de Hechos. Ahora, no Sí, está pues. diciendo que cuántas veces relata Saulo su conversión, sino que dice que en cuántas ocasiones se relata en Hechos la conversión En de Saulo. hecho. Ya. Cuando Saulo habla dos veces y cuando Lucas lo Lo narra habla la también. Claro, son 3 veces. Ahora, hay que diferenciar eso. Pregunta de prueba. Sí, si uno pregunta cuántas veces Saulo narra su conversión, son dos. ahí serían 2. 3. ¿Cuál era la relación de Saulo con los creyentes en Damasco antes de su encuentro con Cristo? Perseguidor de la iglesia. Como perseguidor de los cristianos. Además, sí, de los creyentes. perseguidor. Y después de su encuentro con Cristo, Como un Hermano en hermano. Cristo. Eran hermanos. pero qué miedo, ¿cierto? Cuando llegó. Y Sí. por eso... Uy, uy, uy. 4. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano ante los nuevos creyentes? Aceptarlos tal como son. Ahí estamos con lo que habíamos hablado del hombre lagarto. Así es, tal como son. Nosotros no cambiamos a nadie. Es el Señor el Claro, que y es puede que hacer también los cambios. cuando no los aceptamos tal como son, estamos cayendo en el pecado de juzgar nosotros, porque estamos emitiendo criterios, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, como Porque nuestro decía, objetivo es ganar gente, no alejar personas. exactamente. El domingo Y decía, lo otro, la discriminación es terrible y nosotros por muchos años como cristianos fuimos discriminados, pero ahora pasamos a ser discriminadores. y lo otro también, pastor, que por ejemplo si llegaran dos mamás que tienen una familia y son homosexuales. Entonces ya ahí también, eso Las también horas es del día son difícil las- y eso Vale. está como muy común ahora. Pero ellos quieren acercarse a Dios. Claro. ¿Y Entonces hay que por qué aceptarlo vamos nomás. nosotros a hacer alguna prevención o alguna separación? No podemos hacer eso. No, de ninguna manera. Amar, amar y amar. Sí. Amén. Dé un ejemplo de la Biblia en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud hacia los nuevos conversos. Ananías. Ah, Como lo hizo Ananías. Ananías, claro. ¿Y cuál no debe ser nuestra actitud? como el hijo Como el mayor hijo de mayor la de parábola la- del hijo pródigo. Del higo pródigo, exacto. Claro, cuando están volviendo a las manos del Padre, a los pies del Señor, pues
No podemos tener esa actitud de revancha a veces, como de decir, no, es que tú tienes menos derecho que yo. Ay, ay, ay. Sexto, ¿cuáles son las dos metas que debemos tener para los nuevos conversos? Que sean Obedecer la palabra de obedientes Dios y y estar ser llenos del llenos del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Que sean obedientes y sean llenos del Espíritu Santo. Bueno, en todo caso el Señor se encarga de eso, ¿no? Sí. Él es el que ¿Puedes llena repetir las 5, por favor? Él es el que llena del Espíritu Santo. Son dos ejemplos de personajes. Uno, Ananías, que nos mostró cómo asimiló a Saulo, cómo lo recibió. Y el otro, el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, cuando Mm, no Se tuvo la enojó. misma, no tuvo la misma disposición para sí, recibir a su hermano, sino más bien, y se ay, este. enojó. Mm. Son como dos ejemplos, tal vez podríamos identificar alguno otro más, pero son como muy preponderantes, ¿no? Como que se nota mucho. Yo vi una serie que está por internet que se llama The Chosen, me la recomendó Alex. Él la puso un pequeño fragmento en una de las devocionales de los domingos en la noche que él comparte. ¿El samaritano? ¿Cuando está con la mujer samaritana? Sí, esa parte. Ah, ya. Y me pareció en esa y en otras partes que reflejaron en la forma en la que hicieron la serie, como muchos aspectos de la humanidad que a veces uno no los alcanza a captar por el texto bíblico, ¿cierto? Claro. Y en uno de esos apartes de la serie, pues que no la he visto completa porque va así como en capítulos y todo esto, pero ya vi como hasta el séptimo capítulo, creo. ¿Cómo se Eh, escribe? de Chosen, ahora lo escribo ahí, lo escribo en el chat, de pronto alguien lo ha visto. Chosen. ¿Tú puedes ver el chat, Elo, o te lo escribo por interno? No, te lo Ya. escribo en el de WhatsApp, no te preocupes, por El WhatsApp. de nosotros, Ok. pues, el del Instituto Bíblico, para que Sí. lo veamos nosotros también. Chosen. En todo caso, lo impactante de la serie es que pone algunos puntos en mayor relevancia, como por ejemplo, nosotros vemos que Jesús viene y le dice a Mateo, sígueme, y Mateo deja la mesa de los impuestos y se va con Jesús. ¿Cómo recibieron los demás discípulos a Mateo? Terrible, pues, si él era un enemigo. Entonces, Claro. en esta serie, por ejemplo, el primero en rechazar a Mateo es Pedro. Como Pedro es tan impetuoso, uno podría pensar que fácilmente él fue el que, si eso pasó, porque lo hace la serie, no lo dice el texto bíblico, pero la serie lo hace para hacernos pensar, ¿cierto? Reflexionar un poco. Y conociendo a Pedro, uno diría, si alguien lo hizo, tuvo que haber sido Pedro, porque ese sí que era impetuoso. Pero fue Pedro el que primero dijo, ¿y qué? Jesús, ¿nos vas a traer un cobrador de impuestos aquí con nosotros? Bueno, yo lo estoy poniendo en mis términos, ¿cierto? Entonces Sí, es como que uno yo dice, sí lo he visto, sí he visto como 3 capítulos o 4. ah, bueno. Entonces Ujú. me gustó eso, que lo humanizaron harto en términos de que a veces uno no puede ver esos aspectos tan reales que seguramente ellos vivieron de lo que significa asimilar a alguien que no nos gusta tanto, que no nos cae tan bien. Y uno dice, bueno, ¿y en la iglesia haríamos lo mismo? ¿Seríamos como tan Mm, abiertos como Ananías? Bueno, este era perseguidor, pero no se preocupen, viene en buenos términos, en buenos términos. No es tan fácil, yo sé que no, pero debemos aprender de esta forma de asimilar a los que llegan, teniendo sobre todo amor, mucho amor, y entendiendo que no somos nosotros los que cambiamos a las personas. Una Sí, pero consulta. a veces se observa, por ejemplo, en padres que con el temor o el exceso de protección hacia los hijos pueden caer en discriminación de compañeros de estudio o porque tienen una vida quizás un poco descarrilada, entonces uno siente temor a que, ay, se va a afectar mi hijo, me lo puede afectar. Y a veces hasta con la misma mirada, con las mismas expresiones, se nota el rechazo a esos jóvenes, pues. Mm, Y hay que tener cuidado con eso porque justamente no es la labor nuestra, ¿no?
pero que es difícil, es una lucha bien difícil entre el obedecer al Señor y bueno, nuestra condición de pecadores, ¿no? De juzgar o de... De ver la viga en el ojo ajeno. Exacta. Oh, ¿verdad? Ver la Una viga en el ojo. apariencia nomás, pues, pastor, cómo va vestido. ¿Se acuerda También. cuando usted en una oportunidad predicó y mostró una imagen de una persona con corbata y una persona bien humilde, así como un hippie, pero el del terno estaba metiendo la mano como que estaba robando? ¿Se acuerdan? Una imagen que usted mostró y eso pasa a veces, como que nos da miedo el hippie, el que anda con el pelo desordenado, sucio, y como que nos alejamos de él, pero por detrás el de eterno nos puede estar robando Mm, o haciendo una maldad. Nosotros por la apariencia nomás ya juzgamos a la gente. eh, Pastor, aclarar una que... consulta. Sí, Julio. Eh, es que el caso de Saulo y los hermanos eh, que lo recibieron, ¿no habrá sido parecido a lo que pasó con el pastor Julián cuando se convirtió al Señor y después fue a alguna iglesia? ¿Usted sabe algo? No lo Tiene conozco. mucho que ver eso, ¿eh? No, no se cuenten. Yo tampoco sé la historia. Eh, no, lo que pasa es que Julián, para algunos que lo han escuchado en términos, cierto, poéticos, como lo escribió en la canción Santiago Benavides, pues tuvo un Sí. pasado en el cual hizo parte de grupos al margen de la ley, pues por no decir más mayor cosa, ¿cierto? Pero estando en la cárcel el Señor lo llamó y de ahí salió completamente transformado. Ahora, desde la cárcel él empezó a desarrollar su ministerio, ¿cierto? No es que el pastorado vino solo posteriormente, sino que desde la cárcel él estaba llamando a otros a Cristo. ¿Cuál es el Entonces, apellido de ese pastor, Julián Cuánto? Aristizábal, tú lo conociste en Aristizábal. Caburga. Sí. Ah, no, ya. El pelado con el que estuvo por ahí los últimos 2 días Ah, él, compartiendo ya. un rato. Ah, qué bonito. Mira qué Ese pelado. lindo. Ya. Entonces, claro, lo que pasó con él es que volvió fue al barrio y, Mm, y ahora empezó a formar iglesia ahí mismo. Entonces ahora iba a invitar a otros a seguir a Cristo y más de uno se asustó. sí. Claro. Porque ¿qué clase Mm. de vida puede estar llevando ahora Julián después de que salió de la cárcel? La mayoría saben que el 85-87% de las personas que van a la cárcel reinciden. Sí. Vuelven a la calle a seguir haciendo cosas a veces Ay, mi peores. amor. Entonces lo raro es que cambien y la transformación de él pues fue evidente y el Señor ha visto o a muchos han visto eso y ha sido un tema para traer también testimonio a las vidas de ellos. Mm. En Rancagua también, la nenita que trabajaba en la casa de Jacqueline, la hermana de Alfredo, iba a una iglesia donde el pastor había sido sentenciado porque mató a una persona. Y en la cárcel él también se convirtió y tenía una iglesia en Rancagua. Y a mí me impactó mucho eso. Pero yo no hice ni un comentario porque como ella era nuevita en la fe y estaba yendo, yo no podía decir nada, pero lo encontré sorprendente, así me quedé así, oh. Sí, Porque pues eso eso es sí muy, que, muy bueno, muy impactante sí, para muchos y para otros puede ser un motivo de miedo. ¿Por qué pero no? yo me quedé sorprendida, porque yo nunca había escuchado un testimonio así, para ahora la segunda vez con ustedes. Claro, la pregunta por eso es, como lo dice bien Julio, ¿qué pasó con los hermanos en Damasco? ¿Todos tuvieron la misma disposición de Ananías de recibirlo como hermano? No creo. No, no. Hay que respetar también las prevenciones de los demás, Sí. pero interesante, Mm. claro, saben Yo que este... conocí, yo conocí una chica, una persona que me impactó mucho en la vida porque hoy en día es esposa de un pastor. Y esta chica en su juventud, mira, totalmente se descarriló, estuvo metida en drogas, estuvo en lesbianismo,
estuvo con grupos totalmente de personas inadaptadas socialmente, y ella manifiesta que mucha gente, algunas personas la llamaban para que reflexionara, para que cambiara su actitud. Hubo personas que le invitaron a la iglesia y siempre fue reacia, o sea, estuvo en lo máximo hasta de robar para poder conseguir las drogas y todo. Y qué interesante ver todo ese proceso de conversión, de pasar por el frente de la iglesia y como sentir la necesidad de entrar a esa iglesia, de sentarse a ver qué decía, de escuchar la palabra de Dios y después abrirse al apoyo, a la ayuda. Bueno, tanto es así que hoy en día es esposa de un pastor. Es Pobrecita. impactante lo que hace el Evangelio. No, pobrecita, porque se esposa de un pastor. Qué maravilloso que pudo, que hoy en Se casó día con el mejor de los un pastores, testimonio, Jesús. fiel Sí, de pero cambio. yo sabiendo todo lo que le ha tocado aguantar a Marilyn, por eso digo pobrecita. Pero bueno, de todas maneras, el Señor tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros, nos lleva a lugares que no nos imaginamos, nos permite conocer personas que ni idea por qué, pero cuando somos sensibles al Espíritu Santo, pues entendemos el por qué. ¿Para qué estamos ahí? ¿Por qué le vamos a hablar a esta persona? Porque a veces ni siquiera es que nosotros entablemos la conversación, sino que nos hablan, Sí, nos abordan. Y ha habido gente que yo sé que les ha dicho a cristianos, usted tiene algo especial, usted tiene algo diferente. Y hasta le dicen, yo quiero de eso. Y por eso, qué bueno tener esa sensibilidad y escuchar lo que el Señor nos pide que hagamos al ir y llevar la palabra a otros. No todos vamos Amén. a ser como Felipe, no todos vamos a llevar hasta Samaria, pero todos podemos tal vez una persona a la vez, como lo hizo con el etíope, cumplir con el propósito del Señor. Es lo que hemos reiterado Evangelización personal. una y otra vez, que es la visión de la iglesia, alcanzar el mundo para Cristo, una persona a la vez. Felipe no tuvo que ir hasta Etiopía, pero mandó a un bendecido cristiano para allá. Y el Señor hace la obra. Así que ánimo. Amén. Ya debemos terminar porque viene en 20 minutos el tiempo del devocional. Así que voy a pedir hoy a Mechita, si Mechita nos despides en oración, por favor. Ya, ¿me escuchan? ¿Se escucha? sí. Sí. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, muchas veces queremos saberla y tú nos muestras eh, como tú quieres que la aprendamos, como tú quieres, Señor, que te conozcamos. Gracias, Señor, porque tú nos muestras de alguna u otra forma de que tú eres soberano, de que tú eres, Señor, el que está en ella, y que aprendamos de ti, Señor, que tú puedes hacer las cosas mejores, que tú puedes, Señor, cambiar nuestros corazones, y, y que eres tú también que nos impulsa a poder hablarles a otros. Tu Espíritu Santo, Señor, va con nosotros, tenemos todo. Ahora, Señor, ayúdanos a poner en el corazón de nosotros el querer como el hacer también.